en el aire, tío. Vale, pues ya está. Buenas noches, queridísima audiencia. Ahora, buenas noches, queridísima audiencia. Yo solamente me veo, David, no veo a... Ahora. David, no veo al hermano, a mi tocayo. Pues no sé, tío, ¿estáis los dos en la pantalla? Vale, bueno. A ver ahora. Espera, ¿eh? ¿Me has dejado sin micro a mí o cómo? No, está con micro, tío, está con todo. Vale, entonces yo me veo a mí, pero no veo a mi tocayo. Tocayo, ¿tú me ves? Yo sí te veo en pequeñito, pero te veo. Vale, pues perfecto, ya está. Pues gloria a Dios. Pero lo bueno sería que me vieras tú para poder llevar la... Te veo, yo te veo. Ya está, y ahora sí, ahora te veo. Ahora. Ahora te veo. Vale, pues nada, audiencia, buenas noches a todos. Para mí un privilegio, en nombre mío, verdad, y en nombre de Sana Doctrina, contar con nuestro hermano José de Valladolid. Buenas noches, tocayo. Buenas noches, Joséán. Qué Gracias bueno. a Dios por este nuevo programa. Amén. Y espero que el Señor nos bendiga, aunque sea como la semana pasada. Con eso, Sí, suficiente. seguro, yo creo que más, en el nombre del Señor, más. Amén. Esperemos. Sí, hombre. Bueno, voy a presentar a Dios esto, ¿vale? Vamos a presentar a Dios todas las cosas. Amén. Muchísimas gracias, Señor, porque una vez más tú nos dejas conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Y esto nace de tu corazón, Señor. Nosotros tenemos que experimentarlo, pero tú ya lo tenías previsto, Señor. Por lo cual te ruego una vez más que respaldes a mi hermano, tu siervo, nuestro hermano José, como siempre lo hace, Señor. Que le prestes los dichos, Padre eterno, personales de tu boca para él, Señor. Que tu palabra, Señor, le sea revelada, Señor, Padre eterno, y la intervención del Espíritu Santo esté en su vida. Y Padre eterno, en mi vida y en todos los que estamos aquí para aprender como oyentes, Espíritu Santo interviene en el nombre de Jesús. Padre, ocúpate de todo detalle, reprendiendo todo el intento de las tinieblas, Señor, y dejando todo en tus manos para darte a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, cuando quieras, tocayo. Amén. Bueno, pues buenas noches a toda la audiencia, a todos vosotros y a los que después vean este vídeo, porque no ya se hayan podido conectar ahora, pues lo verán más tarde. Yo también os saludo a todos vosotros y recibir un abrazo desde aquí, desde Valladolid, hermanos. Gloria. Bueno, pues un nuevo programa. Sabéis que estamos tocando la neumatología. Ya Amén. expliqué en el programa anterior, neumatología es una palabra que viene de neuma, que es espíritu, y es decir, la doctrina del espíritu. Amén. Y hablábamos, la semana pasada comentábamos algo importante, y es que cada vez que hablamos, normalmente, hermanos, cada vez que se habla del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, pues siempre vamos a cosas muy básicas, muy escuchadas de la persona del Espíritu Santo y siempre basándonos en el Nuevo Testamento, casi siempre, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, hermanos, está en el Antiguo Testamento muy activo, es una de las personas de la divinidad que tiene mucha relevancia en el Antiguo Testamento y que vemos la doctrina del Espíritu Santo desde la creación, como vimos. La semana pasada trajimos la neumatología del Pentateuco y hablábamos solamente del Pentateuco. Fijaros bien si había neumatología, que estuvimos aproximadamente hora y 20 dando datos. Hablábamos de Génesis, del espíritu de vida y del espíritu creador. Génesis 1:2. Hablábamos de Génesis capítulo 6, versículo 3, hablábamos del espíritu que contiende con el hombre para llevarlo al arrepentimiento, que hay una obra previa del espíritu para que el hombre pueda ser atraído, convencido, etc. Y hablábamos del espíritu carismático, que no solamente los dones del espíritu están en el Nuevo Testamento, sino que vimos ampliamente cómo el Espíritu Santo repartía dones de sabiduría y que llenaba el Espíritu Santo a ciertas personas, dándoles y capacitándoles para
para hacer el tabernáculo, las ropas de Aarón, eran llenos de sabiduría. Entonces vimos 3 apartados importantes, fue un programa muy bendecido y ahora vamos a continuar, Josian, vamos a continuar con la neumatología desde el Antiguo Testamento. Empezábamos por el Pentateuco, ya lo vimos, lo dejemos claro, y ahora vamos a hablar de la neumatología de los profetas. Santo. Es muy amplia. Yo solamente me voy a centrar, porque si no tendríamos muchísimos programas. Me voy a centrar en el libro de Isaías. Y vamos a hablar de la neumatología que hay tocante al Mesías. Ya hablábamos, si tú te recuerdas, Josían, hablábamos en el Pentateuco, hablábamos que el Espíritu y Cristo están muy unidos, que son inseparables y que no se puede separar. ¿Verdad? Y vamos a verlo, en qué sentido. Aunque vemos que son personas distintas, pero no independientes, una sola esencia, un solo Dios, en 3 personas. Eso vimos algunos datos importantes. Bien. Bueno, pues para comenzar este estudio, o esta enseñanza, vamos a empezar, hermanos, desde el año 325. En el credo de Nicea, en el 325, ya sabéis que ahí hubo un concilio y se redactó un credo, el credo de Nicea. Y en el credo de Nicea hay un apartado donde se lee textualmente, yo os lo voy a leer, textualmente dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Amén. Fíjate bien, en el 325 ya ellos apoyaban la doctrina del Espíritu Santo como una persona divina, con personalidad, con atributos divinos y haciéndolo igual al Padre, igual al Hijo. Mirad, dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo y recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. O sea, ahí se recalca que habló por los profetas. Hermanos, una energía no habla, habla una persona. Oh, totalmente. Por lo tanto, ahí ya desde el 325 que quedó confirmada la doctrina del Espíritu Santo, y ahí se ve claramente, hermanos, cómo ya se tenía como al Espíritu Santo como una persona. ¿De acuerdo? En la neumatología de los profetas, lo que es hablar del Espíritu Santo en los profetas, tengo que deciros que de todos los profetas, Josías, mira qué dato, de todos los profetas que vemos en la Biblia, solamente 6 profetas hablan directamente del Espíritu de Dios. 6 solamente. Los demás hablan del Espíritu Santo, pero implícitamente, no son explícitos. No lo mencionan específicamente. Solamente hay 6 profetas en la Biblia que mencionan específicamente al Espíritu Santo. Por ejemplo, Jeremías, con ser un libro muy amplio, porque es amplísimo, no menciona en sus escritos ni una sola vez al Espíritu Santo, aunque está implícito en algunas ocasiones, pero no lo menciona ni una sola vez. Fíjate. Qué bueno. Fíjate, es un dato, es un dato que está ahí. Ni una sola vez Jeremías menciona al Espíritu Santo directamente. O sea, lo menciona, está implícito, pero no directamente. Solamente 6 profetas hacen mención del Espíritu de Dios directamente. Y esos 6 profetas son Isaías, Ezequiel, Joel, Miqueas, Ageo y Zacarías. Estos 6 sí lo mencionan al Espíritu de Dios directamente. Ahora vamos a centrarnos en el libro de Isaías y vamos a ver, porque es muy importante, hermanos. Mirad, el libro de Isaías, después tendré que hacer alguna reflexión y referencia a datos de bibliología. Me obliga el tema a dar datos de bibliología para entender ciertos aspectos. Mirad, hermanos, el libro de Isaías es muy relevante. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento los evangelistas que narran ven en Isaías, hay 3 pasajes concretos importantísimos que son Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 42, el siervo sufriente, Qué bueno. Isaías 61. Estos 3 pasajes son los que vamos a desarrollar. Aleluya. Bien. ¿Por qué son tan importantes? El libro de Isaías es importantísimo, todas las profecías, pero estos 3 pasajes
son muy importantes para el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los evangelistas ven en Jesús el cumplimiento absoluto al 100% de estos tres pasajes de Isaías. Aleluya. Isaías 11, Isaías 42, Isaías 61. Ahora bien, hermanos, alguien hace ya siglos denominó al libro de Isaías como el quinto evangelio. ¿Habéis escuchado alguna vez, Josías? Sí. Le llaman el quinto evangelio, o otros lo llaman el evangelio del Antiguo Testamento. Sí. O sea, fijaros bien si tiene importancia el libro de Isaías. Podríamos hablar del Qumran, pero es otro tema. Nos centramos, hermanos, en el libro de Isaías y vemos estos tres pasajes importantísimos. Ahora bien, tengo que decir, aunque os sorprendáis mucho de lo que os voy a decir, son datos comprobables. Siempre que yo hablo, Josías Tocayo, siempre que yo hablo o enseño, son datos comprobables. Amén. Aquí no hay nada, aquí, mira, yo soy muy objetivo, hermanos. A mí no hay nada, me parece, creo, eso a mí no me vale, lo siento. Normal, normal, No muy me bien. vale. Yo pienso, no me importa, ni lo que yo pienso, y con mucho respeto a tu persona, José, ni lo que tú piensas. ¿Qué dice la Biblia? Normal. ¿Qué dice la Biblia? Eso sí me importa. Y a ti también te importa lo que dice la Biblia. Normal. Entonces, yo creo, hermano, que no. Yo pienso, no. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a eso. Entonces, hermanos, yo lo que os voy a enseñar en esta noche, en algunos de los aspectos, pues son datos comprobables. Y fijaros bien, lo primero que tengo que hablar es que el libro de Isaías, como comúnmente pensamos o se piensa que el libro de Isaías en su totalidad fue escrito por Isaías, pero vamos a hacer una parada. Son datos comprobables. La inmensa mayoría de eruditos, y está comprobado, es más, comprobado y documentado lo que yo os voy a decir. Aunque hay gente que no apoya esa idea. Pero el libro de Isaías, no hay un Isaías solo. Vosotros sabéis que los profetas, había escuelas de profetas, ¿sí o no, Joséán? ¿Verdad? Había escuelas de profetas. Sí, bueno, totalmente pues de acuerdo. Isaías, como los profetas, tenía una escuela de profetas. Y en esa escuela bebían de la sabiduría, de la profecía y de las revelaciones que tenía Isaías. Y muchos lo documentaban. De hecho, el libro de Isaías, tengo que empezar diciendo, hermanos, que está muy documentado de que el libro de Isaías hay tres Isaías. Está el proto Isaías, está el deutero Isaías y está el trito Isaías. Tres. El proto Isaías es el Isaías original, el profeta, que abarca del capítulo 1 al capítulo 39. Después está el deutero Isaías, que es segundo Isaías. La palabra deutero es segundo. Deutero sí, Isaías, sí. segundo Isaías. Abarca del capítulo 40 al capítulo 55. Y después está el trito Isaías, que es otro, quien escribe del capítulo 55 al 66 de Isaías. En esto, hermanos, tenemos que ver que el libro de Isaías es preexílico, es exílico y es post-exílico. ¿Qué quiere decir esto para la audiencia que me escucha? Pues que el libro de Isaías abarca un periodo antes del exilio, abarca un periodo dentro del exilio y abarca un periodo después del exilio. Entonces, son varios siglos. Entonces, Isaías, hermanos, no podía haber vivido tantos años para desarrollar todo el contenido del libro, porque abarca un periodo vasto de años, el cual Isaías no podía haber vivido tanto tiempo. De ahí, hermanos, se ve las diferentes revelaciones y profecías con relación al Isaías original, proto-Isaías, del capítulo 1 al 39, después se ve lo que es dentro del exilio del 39 adelante hasta el 45 y después se ve el post-exilio del 55 al 66. ¿De acuerdo? Amén. Eso sí quería yo dejarlo claro. Ahora bien, muy bien. Pero hay otro dato más, hermanos, por si a alguien le queda dudas.
Esto no resta gloria ni bendición, hermanos, al contrario, te voy a decir por qué. Al contrario, todo lo contrario. Mirad, el libro de Moisés, los 5 primeros libros, el Pentateuco, decimos que fue escrito por Moisés, ¿de acuerdo? La voz de Moisés está, pero todo el escrito no está escrito por Moisés. Por ejemplo, Josian, ¿cómo Moisés puede escribir su muerte? ¿Cómo puede narrar su muerte y decir, Claro, y lo enterró claro. Dios y hasta el día de hoy no se sabe, no lo va a escribir Moisés? Eso no lo pudo escribir Moisés. Entonces, hay otra persona que escribe. O sea, todo el Pentateuco no está escrito por Moisés, está la voz de él, Claro. está La su voz. voz, pero no es el que escribe todo. Repito, Claro. ¿quién va a narrar Claro. su propia muerte y como lo escribe y como está en el libro de Deuteronomio, Sí. hermanos? ¿Cómo es posible que escriba diciendo la forma que él iba a morir y que Dios le iba a enterrar y que no se sabe el día En el monte de Nebo. En el monte de Nebo. Sí, señor. dónde está enterrado hasta el día de hoy? Eso no lo pudo escribir Moisés, en cambio Claro. pertenece al Pentateuco. Por lo tanto, vemos que la voz de Moisés está, pero Moisés no. Igual pasa con el libro de Hebreos, hermanos, aunque tenemos luces y varias posiciones de quién pudo escribirlo, pero no hay cátedra para decir quién escribió el libro de Hebreos. No lo sabemos. Al 100%. Pero todo esto que os digo, ¿por qué? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Tanto Isaías, si hay un Isaías que la ha escrito uno, el profeta, o la hayan escrito 3, como Moisés que escribe el Pentateuco y haya alguna persona que haya escrito datos, como el libro de Hebreos que no conocemos su autor, da lo mismo. Da lo mismo porque toda esa escritura hay un solo activador y un solo autor. Y ese se llama el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien ha inspirado las escrituras. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Por lo tanto, todo el libro de Isaías es palabra inspirada por el Espíritu. El Pentateuco es palabra inspirada por el Espíritu. El libro de Hebreos es palabra inspirada por el Espíritu. Y no hay ninguna duda porque todo encaja como un guante. Cuando te le pones en la mano y encaja perfectamente, así encaja cada libro de la Biblia que se va beneficiando de revelaciones anteriores y de verdades anteriores, se va beneficiando y van añadiendo verdad y haciéndola grande, hasta llegar al clímax de la revelación en Jesucristo. Bien, hermanos, pues ahora vamos al capítulo 11. Al capítulo 11 de Isaías. Vamos a leerlo. Mirad, hermanos. Capítulo 11 de Isaías. Tú cuando quieras me paras, Josian, y... Tranquilo, vas perfecto. Vamos bien. De acuerdo. Capítulo 11. Mirad. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Amén. A ver qué pasaje, hermanos. Bueno, fijaros bien, en principio nos dice el texto, saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara es David. Esa vara que sale del tronco de Isaí es David. Y un retoño que brota, el retoño que brota es Jesús, es Cristo. El retoño que brota. Y ahora dice que reposará sobre él el espíritu de Jehová. Que reposará sobre él. Fijaros bien, y dice que vendrá sobre él y reposará. Y le dará espíritu de inteligencia, de sabiduría. Espíritu de inteligencia y de sabiduría. Esto, hermanos, el Mesías iba a ser investido del Espíritu Santo de una manera continua. Es decir, hermanos, esto tiene relación, que ya vimos algo anteriormente, y fijaros qué dato más bonito y más importante. Mira, Josian, que ya hablábamos en el Pentateuco, algo de esto tocamos, y tú me hiciste una pregunta y te dije, sí, por ahí va. Mira, en 1 de Samuel, capítulo 16 y versículo 13, fíjate, hablando de David, dice el texto, lo leo. Samuel tomó el cuerno de aceite
y ungió al joven David delante de sus hermanos. Y dice el texto, José, subraya esto. Dice, y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con poder. Pero mira la frase. La primera vez que aparece esta frase en la Biblia es aquí. Dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre él. En otras traducciones dice, se apoderó sobre él. Desde aquel día en adelante. ¿Esto qué quiere decir? Esa palabra es la primera vez que se nombra ahí. Desde aquel día en adelante. Es decir, parece ser que ahí David, ese texto está implicando que el Espíritu Santo tenía continuidad en él. Era la excepción, porque veíamos que en el Antiguo Testamento no se tenía el Espíritu Santo porque no se podía ser templo, y ya lo explicamos por qué no será templo del Espíritu. Pero la excepción es en la tipología. David es un tipo de Cristo, es el rey pastor, es un tipo, es el rey pastor, es un tipo de Cristo, y Cristo da el cumplimiento. Al igual también que Moisés víamos que tenía espíritu, lo vimos a través de la Biblia. Pero fíjate el dato, donde yo quiero ir a parar, hermanos, es que dice que desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Desde aquel día en adelante. Es decir, parece ser que tenía el espíritu continuo. ¿Dónde vemos este dato también? Salmo 51. ¿Qué dice David orando? No quites de mí tu santo espíritu. Claro. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces es prototipo de Cristo, es el rey pastor. Y ahí hay una excepción, ¿vale? Entonces, de la misma forma, o de esa forma tan parecida, que venía y vino continuamente sobre David, de ahí leemos en el capítulo 11 de Isaías, vemos claramente que el Espíritu Santo reposará sobre el Mesías. Sí. Reposará perennemente sobre el Mesías. Pero mira qué dato. Voy hablando de memoria muchas cosas, ¿eh? Mira qué dato. En Juan capítulo 1 y verso 29, si no recuerdo mal, Cordero. Juan recibe una revelación de Dios, Juan el Bautista, sí. Y le dice Dios, sobre quien veas descender el Espíritu, pero mira el dato, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Ese es el dato. O sea, el Mesías se caracterizaría por una investidura especial del Espíritu Santo. Dice, vendrá sobre él y permanece, porque la diferencia entre el Antiguo Testamento y eso es que el Espíritu Santo permanece en el Mesías. Entonces ese dato lo da Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Sobre quien veas venir sobre él el Espíritu Santo y que permanece. Esa era la idea, permanecer. Pues esa investidura especial, hermanos míos, que vino sobre el Mesías, le iba a caracterizar, porque fíjate bien lo que dice el texto. Saldrá una vara del tronco de Isaí, estamos viendo que es David, y un vástago, que es Cristo. Retoñará de sus raíces. Pero mira, y reposará, ¿ves? Reposará, perenne. Sobre él el Espíritu de Jehová. Mira qué dato. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Amén. Sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para la vida intelectual. Iba a ser capacitado de esa manera para la vida intelectual. Entendemos, hermanos, que Cristo era Dios 100%, sí, pero también era hombre 100%. Y el Espíritu Santo vino sobre él ungiéndole, porque el mismo Cristo lo dice. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ahora vamos a ver el por qué. Pero mira el dato que yo quiero resaltar, José. A ver qué te parece este detalle. Adelante. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Para la vida intelectual, espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Para la vida práctica en el ministerio. ¡Ah! Amén. Date cuenta, ¿eh? O sea, fíjate qué capacitación, hermano. Es que a veces leemos y pasamos rápidamente la lectura. ¿Verdad? Pero mira qué capacitación iba a recibir del Espíritu. Lo voy a repetir, hermanos, porque merece la pena. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Para la vida intelectual, sabiduría, inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Para la vida práctica, en el ministerio. Y espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Para la vida de comunión con Dios. Para la vida de comunión con Dios. Creo, hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Posiblemente no tengamos esa investidura de esa capacitación porque era la del Mesías, pero sí tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Santo. Y tenemos, hermanos, el potencial
para poder vivir una vida de espíritu, una vida de sabiduría y de inteligencia, una vida de comunión, una vida de consejo y de poder. Porque Él nos ha dado las armas, hermanos. Él no nos deja a la intemperie, sobre todo los ministerios que son llamados por Cristo. El verdadero ministerio que es llamado, el verdadero hombre que Dios ha llamado al ministerio lo capacita. ¿Verdad? Totalmente Hermanos, de yo no acuerdo. voy a mandar a mi niño a la tienda, hijo, trae una barra de pan, Da dinero. y le mando sin dinero. No, no se puede. Ahora, le digo, vete, pero toma el dinero para que me traigas el pan, le capacito. Total. Dios al que llama, le capacita. Y bien, hermanos, estamos viendo estas tres fases, pero ahora vemos que el Espíritu y el Mesías son inseparables. ¿Por qué? Porque esta profecía, hermanos, esta profecía tenía relación, hermanos, y estaba profetizada cuando había un tiempo de tiranía. Y lo dice el texto, el capítulo 10, nos habla, hermanos, nos habla de la tiranía y que prescribían injusticia. Y ahora este Mesías se iba a caracterizar porque iba a traer justicia y paz a la tierra. Sí, Pero señor. iba a vindicar a los pobres, a los necesitados, a los afligidos, a los quebrantados y oprimidos, les iba a vindicar. Hermanos míos, el Mesías venidero tenía que tener relación con los pobres, los afligidos y los quebrantados de corazón. Por eso, fijaros bien, hermanos, esto tiene mucha grandeza. ¿Cómo se manifestaría esa justicia del Mesías? Defendiendo a los pobres y a los mansos y juzgando a los impíos y a los altivos. Ahora, ¿de qué pobres habla? ¿De los pobres en la economía? No. Está hablando de los pobres en el espíritu, de los necesitados, de aquellos que reciben las buenas nuevas, que no son orgullosos y altivos. Pero en el contexto que está hablando de una liberación. El Mesías vendría con el espíritu profético y capacitado, hermanos míos, para traer libertad a los cautivos, de tal manera traer buenas nuevas a los pobres. Atención ahora. Jesús, su primer sermón, hace mención al libro de Isaías, el capítulo 61. Entra en la sinagoga, coge el rollo de Isaías, que estamos en él, y dice el Señor: el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir la cárcel a los oprimidos por el diablo. Y si hoy se ha cumplido este texto delante de vosotros, hermanos, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. El Mesías tendría relación con los oprimidos, con los afligidos, con los pobres y necesitados. Iba a tener relación. ¿Y ahora qué ocurre? Mirad, hermanos, qué gloria tiene esto. Jesús en el bautismo, Josías, en el bautismo, dice la Biblia, y Jesús, cuando fue levantado del agua, capítulo 3 de Mateo y verso 16, dice que cuando fue elevado del agua en el bautismo, dice que vio al Espíritu Santo en forma como de paloma, que descendía sobre él y permanecía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Es decir, el tiempo del Mesías profetizado por Isaías había llegado con Cristo. Él es el verdadero Mesías. ¿Por qué? Porque dio cumplimiento 100% a la profecía de Isaías, capítulo 61. Y en el capítulo 11 lo vemos. ¿Por qué? Muy sencillo, hermanos, pero con mucha gloria. Porque cuando Jesús es elevado del agua, José, quiero que paréis y examinéis estos datos que os voy a dar. Cuando es levantado del agua, dice que ve al Espíritu Santo, dice Juan, y vi al Espíritu Santo descender en forma como de paloma. No era una paloma el Espíritu, era como una paloma. Así es. Como una paloma, que descendía sobre él. Ahora, fijaros bien, para dar cumplimiento, esto tiene mucha gloria, hermanos. Para dar cumplimiento, Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir libertad a los oprimidos. Bien, pues ese texto se cumple ahí y fijaros la revelación de Dios. El Espíritu Santo desciende en forma como de paloma. La pregunta es,
¿por qué como de paloma? ¿Por qué desciende en una forma como de paloma? Esa es la pregunta, José. Sí, sí. Yo me he formulado esa pregunta. ¿Por qué como paloma? ¿Por qué el espíritu adopta una forma corporal, como dice Lucas, como de paloma? Pues por dos motivos fundamentales, hermanos. El primer motivo, mirad, la paloma en el pensamiento judío tenía relación con los pobres. Ofrenda levítica, capítulo 5 y verso 7. Dice Levíticos, cuando alguien traiga para ofrecer por el pecado y expiar el pecado, que traiga un cordero. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, que traiga un palomín, una paloma. Era la ofrenda de los pobres, la paloma. Y el Mesías tenía que venir asociado con los pobres, con los menesterosos, con los quebrantados y afligidos. Tenía que tener relación con los pobres para traer buenas nuevas, porque estaban oprimidos, despreciados, desechados, desamparados. Pero el Mesías profetizado ha venido, ha salido del agua y el Espíritu Santo ha confirmado al Mesías. Ahora bien, ¿por qué, hermanos, desciende como paloma? Porque tenía relación con la ofrenda de los pobres. Isaías, la profecía, está relacionada con los pobres, con los afligidos, con los quebrantados de corazón. Pero yo me hacía una pregunta. ¿Por qué no desciende el Espíritu, que lo podía haber hecho perfectamente, en una forma corporal, una forma como de buey? ¿De un buey? ¿Por qué de un buey? Porque el buey en el pensamiento judío, hermanos míos, tenía relación con el ministerio y con el servicio. Totalmente. El buey en el Antiguo Testamento y en el pensamiento judío, eso lo sabían ellos. El buey tenía relación con el ministerio y con el servicio. Por ejemplo, ya en Deuteronomio dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Al buey que trilla, sí, sí. Pero es que Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5 y verso 18, Pablo dice, ¿no sabéis que la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno de su salario? Dice, ¿acaso Dios se preocupa de los bueyes o lo dice por nosotros, por los que trabajamos? Entonces, el buey tenía relación con el ministerio y con el servicio. ¿Por qué el Espíritu Santo no aparece, hermanos, en una forma de buey, dando cumplimiento en el pensamiento judío, diciendo, aquí está el ministerio profético, este es el ministerio, este es el que va a servir en este ministerio, en forma de buey, declarando públicamente el ministerio público de Cristo? ¿Por qué no lo hace así? No, desciende como una paloma. Primero, porque la paloma tenía relación con la ofrenda de los pobres. Isaías, el Mesías profetizado, tendría relación con los afligidos y los pobres y necesitados, ¿de acuerdo? Segundo punto, ¿por qué como paloma? Porque la paloma, hermanos, en el pensamiento judío, tenía una perspectiva y era buenas noticias. ¿Sabes por qué, Josián? Por Jonás, ¿no? Por Noé. Ah, vale. Noé. Porque en el pensamiento judío, sí, estaba muy arraigado el tema del diluvio, Noé. ¿Y qué pasó? Conocéis la historia, para no alargarme mucho. La historia, hermanos, es que Dios destruye la tierra con agua y después de muchos días, Noé que suelta una paloma y la paloma va. Fijaros bien que primero soltó unos cuervos y los cuervos no volvieron. Claro, los cuervos no volvieron, ¿por qué? Ya sabéis, hermanos, después de tantos animales muertos flotarían en el agua y los cuervos se posarían sobre los cuerpos muertos y no volvían porque tenían donde pisar la planta de su pie. Pero la paloma es un animal limpio y no se posa sobre un cadáver. Claro, entonces la paloma, cuando soltó la paloma fue y volvió al arca con una rama de olivo en el pico. ¿Y eso qué estaba diciendo? Noé, traigo buenas noticias, la tierra está seca, te traigo una rama de olivo. Noé, te traigo buenas noticias. Esa era la paloma que traía buenas noticias, es decir, el juicio ha cesado, viene la libertad, viene la bendición, la tierra está seca y el juicio paró. Eso es lo que decía la paloma. Y ahora en el pensamiento judío, cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, tiene relación con los pobres, con la ofrenda levítica, pero tiene relación con buenas noticias. Ha llegado el libertador, ha llegado el que va a dar vida, ha llegado el que perdona los pecados, ha llegado el que vindica a los pobres, ha llegado el que sana a los enfermos, ha llegado el Mesías profetizado por Isaías.
Esa era la revelación, hermanos. Muy bien, tocayo. Una bendición, hermanos. Muy bien, Así que tocayo. el Espíritu está sobre el Mesías. Ahora, fijaros bien, vamos a leer Isaías 42. Aquí hay mucha tela que cortar, compañeros. Aleluya. Mucha. Y no me quiero alargar, hermanos, quiero hacer un programa más ameno, ¿eh? Cuando tú lo veas, Josián. Oye, Isaías antes de 40. entrar, tocayo, antes de entrar, sin desviarnos del tema, hay mucha confusión en lo que es la unción. Está más ungido, ahora tiene más unción. Y realmente la unción es el equipamiento de Dios para hacer su obra. ¿Cómo lo ves tú, tocayo? Bueno, vamos a ver. Ahí yo tengo un programa hecho, no un programa, no, perdón. Escribimos una revista aquí en la zona. Vale, El responsable de la zona, que era Lisardo de Zamora, nos mandó algunos en una revista para la zona, pues todos los meses sacábamos una revista con temas de doctrina. Perfecto. Y tal. Y ahí yo hice un apartado y lo tengo, hablando la diferencia entre la unción y la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas. Porque el ser ungido en el Nuevo Testamento, el ser ungido ocurre una vez para siempre. Pues eso decía. Es el Espíritu Santo quien somos ungidos una vez para siempre. Eso o sea, decía. uno no puede estar más ungido que otro. ¿Por qué? Porque nos lo revela muy claramente el apóstol Juan en Primera de Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo Espíritu. Habéis sido ungidos por él. Ya está. O sea, ¿quién sois vosotros? La Iglesia. Tenéis la unción, todos tenemos esa unción, la del Espíritu Santo. Ahora después hay capacitaciones. Eso sí, que eso se translitera como llenura. Porque hay llenuras específicas, hermanos. Sí. Dios te capacita para afrontar un problema. Dios te capacita en ese momento para dar una palabra. O sea, para un trabajo, para desarrollar un pastoreo, un trabajo. Esa capacitación que nosotros llamamos unción, para un mensaje, para esa capacitación que llamamos unción, prácticamente, si vas a la Biblia, vamos a ver, sobre todo en el Nuevo Testamento, vamos a ver que es la llenura. Es una llenura específica, una capacitación. Pero la unción la recibimos una vez para siempre. Somos ungidos por el Espíritu Santo. A eso me refería, tocayo. Vale, ya está. A eso me refería. Tanto ovejas como ministerios tenemos la misma unción del Espíritu. Hemos recibido al Espíritu Santo y hemos sido ungidos. ¿De acuerdo? Entonces, perfecto. Hay capacitaciones para el servicio. Eso sí. ¿De acuerdo? Venga, adelante, continúa. Es que me ha parecido buen matiz, porque por ahí hay mucho, ya sabes. El sensacionalismo. La unción en ti crece segundo a segundo. Esas cosas no me parecen correctas bíblicamente. De acuerdo. Adelante. Bueno, pues vamos caminando. Tú cuando quieras me paras y me haces la pregunta que tú quieras. Ibas a entrar en el Isaías 42 diciendo que había mucha tela, ¿eh? Y yo te he interrumpido este pequeño matiz, pero continúa ahí lo que vas. Perfecto. Lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿eh? Y estamos en el libro de Isaías, neumatología. No nos salimos, ¿eh? Vamos a ver el Espíritu y el Mesías. Estamos hablando del Mesías y el Espíritu, que van unidos totalmente, separables. Y es de lo que vamos a hablar. No nos salimos de aquí, ¿eh? Aunque yo después toque algún dato bibliológico porque es necesario, como el que he tocado del proto Isaías. Bueno, Isaías 42 lo leo. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Aquí también se cumple en el bautismo de Jesús, porque no solamente descendió el Espíritu en forma de paloma, como ya hemos visto el motivo, sino que también está la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Está dando a entender que el siervo había llegado el verdadero Mesías. Se ha cumplido al 100%. Y los evangelistas del Nuevo Testamento, los que narran, veían en Cristo el cumplimiento total de estos tres pasajes en Cristo. Por eso lo narran tan perfectamente, porque tienen base teológica. Está enraizada la teología del Nuevo Testamento, está enraizada con el Antiguo. Hermanos, amén. Es un error y disculparme que os hablo con franqueza. Es un error, hermanos, como hay gente que desprecia el Antiguo Testamento por ser el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es palabra inspirada por Dios y que todo el Nuevo Testamento, y no me equivoco en lo que digo, hermanos, todo el Nuevo Testamento bebe de la doctrina teológica del Antiguo Testamento.
Total. Total. Los apóstoles eran teólogos del Antiguo Testamento, no del Nuevo. No tenían ellos el Nuevo Testamento, le tenemos nosotros. Ellos eran los que lo escribieron después. Eran teólogos del Antiguo Testamento, guiados, iluminados por el Espíritu Santo. Total, que dice el texto de aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, ¿ves? Él traerá justicia a las naciones. Mirad, hermanos, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto es importante. Parece un texto que es muy importante, porque dice que el Mesías iba a traer justicia. Y dice a las naciones. Aquí, hermanos, el ministerio del Mesías no se iba a confinar al pueblo judío solamente. Amén, claro. El ministerio, claro. mirad, aquí voy a romper una lanza para los judaizantes. Vamos a decir algo, hermanos. Muy bien. Para los judaizantes, es que tengo aquí arma suficiente para los judaizantes. Muy bien. Vamos a ver, hermanos. No podemos retroceder a la parte del Antiguo Testamento, no podemos retroceder a vivir como en el Antiguo Testamento, porque el Mesías no era solamente para el pueblo de Israel. El Mesías profetizado en Isaías, el Mesías venidero, era universal. De hecho, es universal. Amén. El Mesías es universal. Por eso, ¿qué dice el texto? Fijaros cómo hay que ser meticuloso con la palabra. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y he puesto él sobre él mi espíritu y traerá justicia, ¿a quién? A las naciones. Santo. No solo a Israel. Claro. Israel quería el Mesías para él. Y decían que el Mesías era de ellos y para ellos. Y que los gentiles, que no tienen nada que ver, pero vemos que no. El Mesías es universal. Y ahora dice, traerá justicia a las naciones. ¿Y de qué forma traerá la justicia? ¿Cómo ministrará esa justicia el Mesías? Dice de qué manera. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Amén. O sea, que iba a ministrar la justicia de una forma humilde. La justicia no se puede imponer de una forma brava, hermanos. Claro. La justicia de Dios no se puede imponer con vara de hierro, como muchas veces decimos, y queremos imponer la justicia a fuerza de golpe y a fuerza de vara. La justicia se pone de forma humilde. Amén. La justicia divina tiene que ser de forma humilde, porque Cristo se asociaba con los humildes. Cristo se asociaba con los pobres de corazón. Cuando habla de los pobres, de los menesterosos, de los afligidos, que les iba a vindicar, no solamente está hablando, hermanos, de aquellos que eran pobres económicamente, no. Está hablando porque iba a hacer juicio para los altivos, pero iba a vindicar a los humildes. ¿Quién eran los humildes? Los que aceptaban el mensaje, los que se veían necesitados de él, los que sabían que necesitaban a este Salvador. Ese es el humilde, ese es el menesteroso, ese es el afligido y quebrantado de corazón, ese es el que venía el Mesías. Muy bien. Y ahora no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. De forma humilde ministraría esa justicia. Gloria a Dios. Ahora bien, me voy a parar unos momentos aquí que he dicho que hay tela que cortar. Bien. Mirad, hermanos. El Mesías venidero se relacionaría de una forma, como hemos visto, humilde, con los pobres necesitados y quebrantados de corazón, pero establecería una justicia en las naciones. O sea, que el Mesías no estaba confinado a Israel. No podía estar confinado solo a Israel. Claro. Sí, es verdad que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero es que el Mesías, hermanos, venía de una forma no solamente para Israel. De hecho, abrió la puerta a los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Verdad? Las cuales sus ovejas. Dice, habrá un solo pastor y un solo rebaño. Hablando de los gentiles y del pueblo de Israel creyente. Entonces, hermanos, aquí tengo que romper una lanza. El Mesías sería universal, pero los judíos creían en el Mesías endocéntrico, nacionalista, y para ellos,
Pero fijaros bien, ¿cómo interpretaban y qué ocurría en el pueblo de Israel en aquel tiempo? Los israelitas, voy a pararme muy despacio aquí y cuando tú quieras... Tranquilo. Mirad, los israelitas, hermanos, el pueblo judío, esperaba un Mesías libertador, ¿de acuerdo? Uno libertador. De tal manera que era el hijo de David, el reinante. Pero, ¿qué pasa? Que ellos, los judíos, de alguna forma, hermanos, veían un doble mesianismo. Un doble mesianismo. Llegaron a ver dos Mesías, no uno. Ahora os lo explico con calma. Sí, es verdad. Llegaron a ver dos Mesías, Josías, no uno. Escúchame bien. El suficiente, vale. ¿Por qué? Porque al principio, ¿cómo interpretaban Isaías 42, el siervo sufriente? ¿Cómo interpretaban Isaías 53? ¿Cómo interpretaban? Ellos interpretaban, primeramente, que Isaías 42, el siervo sufriente, Isaías 53, ¿quién eran? Ellos. Israel era el siervo sufriente. Sí. Era Israel, el siervo de Dios y el que sufría, ese era. Y que iban a ser vindicados y de tal manera iban a expiar el pecado, de tal manera que ya en la cautividad babilónica, ahí ellos pensaban que expiaban el pecado y que ya Dios les iba a vindicar. Pero que va, todo lo contrario. Después cayeron en manos de los persas, después en manos de los griegos, después en manos de los romanos y siempre subyugado. ¿Y qué pasó? Que entonces su teología cambió. Y ahora empezaron a ver, entonces, hay dos Mesías. Está el Ben Yosef y está el Ben David. Eso es. El Ben Yosef era el hijo de José. El hijo de José, el Ben, fíjate, Ben Yosef y Ben David, el hijo de José. Y estoy hablando de la parte del Antiguo Testamento. Y Ben David, el hijo de David. Tenía que haber dos Mesías. El Mesías sacerdotal sufriente y el Mesías reinante. Eso es. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Porque ellos no podían entender que el mismo Mesías que sufre, el mismo siervo que sufre, el mismo siervo que muere, es el mismo siervo que les vindica, que gobierna, que les libera y que reina. No lo pueden entender en el Antiguo Testamento. Para ellos era una locura. ¿Cómo puede ser el cordero que sea a la misma vez el león? Es imposible. Entonces ven dos Mesías. Ven al hijo de José, Ben Yosef, de la descendencia de Jacob, y ven al hijo de David, al reinante, al poderoso, al que libera. Y ahora están esperando al que libera, porque dicen, claro, vamos a ver, ¿cómo interpretan ahora los judíos el siervo sufriente? Llegaron a pensar que eran ellos, pero veían que eso no se cumplía, cambiaron la teología y ahora entendieron que hay dos, no puede haber uno. ¿Cómo va a ser el mismo que sufre, el mismo que muere? ¿Cómo va a ser el mismo que les vindica, el mismo que reina y el mismo que les libera? No cabe. Entonces ven un doble mesianismo. Está el Ben Yosef, el hijo de David, que es el sacerdotal y el que sufre, pero está el hijo de David. Y ahora, ¿quién esperamos ya en esa época? Al hijo de David, al reinante, al que nos libera, al que estamos esperando. Ese tiene que venir. Claro, hermanos. Esto se llama el secreto mesiánico. El secreto mesiánico. ¿Por qué? Mirad. Fíjate qué cosas. Fíjate qué cosas. Josías, fíjate qué cosas. Jesús nunca se llamó el Mesías. No. Se le atribuía el nombre de Mesías si él lo recibía. Sí. Le llamaban el Mesías y él otorgaba. Pero él nunca se denominó y se llamó Mesías. Buscar en las páginas de la Biblia, a ver dónde lo encontréis. Ni una sola vez. Eso se llama secreto mesiánico. ¿Por qué? Jesús siempre utilizó un dato. ¿Él cómo se llamaba? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Jesús siempre decía, el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre vaya, es necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Pero él nunca se llamó Mesías. ¿Por qué no se llamó Mesías? Porque Jesús nunca quiso confundir. Él quería traer luz. Y él se hacía llamar el Hijo del Hombre. Muchos han pensado que al decir el Hijo del Hombre,
que estaba haciendo alusión a su naturaleza humana. Pero nada más lejos, hermanos. Cuando dice Jesús, el Hijo del Hombre, no está haciendo referencia a su naturaleza humana. No. Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque los judíos que estaban viendo el doble mesianismo, uno sufriente y otro reinante, ahora Cristo unifica, diciendo el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre ya estaba revelado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, ya Daniel dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre, que descendía en las nubes con poder y con gran gloria. Entonces Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, que ya estaba revelado y profetizado que tenía que venir uno semejante al Hijo del Hombre, preexistente y celestial. Uno como un hombre, pero que es celestial, pero como un hombre. Aleluya. Entonces Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es un término mesiánico. Y lo que estaba diciendo Jesús, el Hijo del Hombre, el que está escrito, el que está profetizado, el Hijo del Hombre que viene en las nubes con poder y gloria, es el mismo que va a morir en la cruz. Es decir, el Cordero que muere es el León que viene. Santo Dios. Muy bien, tocayo. Jesús, con la palabra del Hijo del Hombre, está demostrando que es el Mesías, porque era un término mesiánico. Sí, sí, pero sin confundir a nadie. Sin confundir a nadie. Por eso, hermanos, hay un dato que quiero romper una lanza aquí. A ver qué te parece esto. Adelante, ¿Me permites tomar un surbo de agua? Tranquilo, que tenemos tiempo. Ve agua, que por atento casi el sudor, tranquilo. Bueno. Pues Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, Sí. fijaros bien, que manda a sus discípulos y les dice, id y preguntarle si es este o esperamos a otro. Ahora ya toma sentido. Lo que yo he dicho toma sentido, porque, Josían, tú sabes que se ha predicado. Juan el Bautista dudó, unos dicen que dudó, otros dicen que no dudó. Bueno, Claro. pues ni dudó ni es que no dudó. Ahí no hay nada de eso. Lo que Juan el Bautista tenía claro es que Jesús era el Mesías, pero él tenía la revelación sobre quien veas descender el Espíritu Santo que desciende sobre y reposa sobre él, ese es. Por eso cuando viene dice, ¿cómo voy a ser bautizado yo por ti? O sea, tú vas a ser bautizado por mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Dice, el que viene detrás de mí es antes que yo y no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. O sea, Juan el Bautista tenía claro que era el Mesías. Tenía la revelación directa de Dios. Él no tiene duda. ¿Qué duda va a tener si lo tiene claro? Se le ha revelado el mismo Dios. Ha visto al Espíritu Santo descender, la confirmación, la voz del Padre. Es que lo ha visto todo. No tiene dudas. Pero ¿qué pasa? Que en la teología intertestamentaria que se empezó a gestionar, ya desde los esenios, nació una teología, hermanos, acerca de esto que os estoy hablando. Y Juan el Bautista, hermanos, conociendo las teologías que había, fijaros bien, del doble mesianismo, él se ve que está preso por denunciar la verdad, ve que Cristo no les vindica, ve que Cristo no destruye el brazo de Roma, ve que Cristo no se revela. Y ahora Juan el Bautista dice, ir y preguntarle si es este o esperamos a otro. Está diciendo, preguntarle si es este el rey que tiene que reinar o esperamos al otro, porque a lo mejor este es el que tiene que morir y sufrir, pero esperaremos al otro. ¿Te das cuenta, José? Muy buen detalle, tocayo, buen detalle. Claro, es que la frase que utiliza Juan es muy importante, hermanos. Mirad, Juan el Bautista, ¿dónde estuvo 30 años? En el desierto, ¿no? En el desierto. ¿Y qué se crió? Como el libro de la selva, como Mowgli, desnudo y solo. No. Estaban los esenios en el desierto, compañero. Claro. Y yo tengo un programa hecho hablando de los esenios y el nacimiento de los esenios en un programa de bibliología. Entonces, vemos, hermanos, que en los esenios se había desarrollado ya y venía del periodo intertestamentario, no solo de los esenios, sino que ya venía del fariseísmo y venía del periodo intertestamentario ya las doctrinas enraizadas que Pablo bebe mucho del Antiguo Testamento para traer su teología.
Por ejemplo, la personificación del Espíritu Santo. Si me lo recuerdas ahora esa palabra, hablamos un poquito de ese dato para ir concluyendo, hermanos. Vale, vale. Entonces vemos a Juan el Bautista que les dice ir y preguntarle, si es este o esperamos a otro. O sea, esa palabra tiene mucha contundencia. Si es este, el que tiene que liberarnos, porque Juan el Bautista no podía entender que Cristo no les vindicara. Juan el Bautista está diciendo, yo por declarar la verdad estoy preso, me van a matar. El mal sigue conviviendo con el bien. Este no hace nada, no se manifiesta. El brazo romano sigue ahí, los pobres siguen ahí, no nos libera, estamos esperando al hijo de David, estamos esperando al reinante y morimos aquí. Ir y hacerle y preguntarle, si es esto, esperamos a otro. ¿De qué está hablando? Posiblemente está hablando de ese doble mesianismo, del Ben Yosef, el hijo de José, y el Ben David, el hijo de David, que en Cristo se cumplen las dos cosas. Fue el hijo de José en la carne y fue el hijo de David como estaba profetizado. En Cristo será el cumplimiento. Y ahora cuando van a preguntarle, los discípulos de Juan, cuando van a preguntarle, ¿qué respuesta le da Jesús? Amén. Si hubiera dudado, hermanos, como algunos dicen, Juan dudó, es que yo he escuchado mucho esto, Josián, y quiero hacer hincapié, que Juan en la cárcel dudó. Si hubiera dudado, Josián, si hubiera dudado Juan, ¿cómo es posible que Jesús dice que salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, a un hombre vestido de ropa fina, están los parados. ¿Qué salisteis a ver? A un profeta, sí os digo, porque no hay nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, profeta, nacido de mujer, no hay otro como él. O sea, justificándole, hombre, si vienes con una duda dudando de mí, ¿cómo te justifico yo que no hay otro como tú? O sea, no guarda armonía. Entonces, y ahora le dice a los que les envía, Jesús le dice, ¿qué salisteis a ver? Un profeta, sí os digo, porque no hay profeta nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Y les dice, id y hacer saber a Juan. Los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Le está diciendo, ir y decirle que el rey está, que el reino está comenzado, pero no está consumado, que tiene que convivir el mal con el bien hasta que venga el Hijo del Hombre, con poder y gloria en las nubes. Tendrá que convivir el mal con el bien, como hasta ahora lo estamos viendo, el mal con el bien. Y luego vemos los pasajes, los peces buenos, los peces malos, la tierra buena, la tierra mala. El mal tiene que convivir con el bien. Lo que le está dando un mensaje a Juan el Bautista, y le está diciendo, el rey está, el rey ha venido, pero aunque muera, vendré con gloria a establecer la justicia. Entonces, ahí vemos ese doble mesianismo de alguna manera que se cumple en Jesús. Y la frase el Hijo del Hombre es muy importante porque no hace referencia a su naturaleza humana, sino que la frase, como se llamaba Jesús, el Hijo del Hombre, tiene relación con el Mesías, un término mesiánico ya revelado en el libro de Daniel, en el capítulo 7 y verso 20, si no recuerdo mal. Y bien, hermanos, dicho esto, el Espíritu que vendría sobre el Mesías traería justicia, traería vindicación, sería el Hijo de David, tendría espíritu de consejo, tendría espíritu de inteligencia y vendría con ese espíritu, con esa, como estábamos hablando antes, con esa unción, porque vino el Espíritu Santo sobre él, y Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cumplió con creces el libro de Isaías. Y los evangelistas reconocen en Jesús al 100% el cumplimiento del Mesías profetizado en Isaías. Sí, señor. Y para ir finalizando, que me acuerdo, te he dicho que me recordaras, pero ya me recuerdo yo. Vale. La personalidad del Espíritu Santo. Porque ahora vamos a hablar un poquito de la personalidad del Espíritu Santo y ya finalizamos, ¿vale? Que ya llevo, no sé qué tiempo llevo. Vamos a ver. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Bueno, pues... Tranquilo. Vamos a ver un poquito la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo como persona se desarrolla prácticamente al 100% en el periodo intertestamentario. Fíjate, qué detalle. Estudiando podemos ver cosas muy importantes. Y una de las más importantes es la que yo te voy a decir.
el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, fíjate bien que venía de un lugar que eran politeístas. Tenían muchos dioses. Muchos dioses, sí. Fíjate que estuvieron muchísimos años Israel subyugado en Egipto como esclavos y relacionándose en un ambiente pagano politeísta. Se dice que Egipto tenía más de 3.000 dioses, ¿eh? Más de 3.000 dioses. Que ya son. Ya tenían dioses. Tenían dioses para todo, para todo. Bueno, pues eran politeístas. ¿Y qué pasó? Que cuando Dios saca a Israel de Egipto y los lleva por el desierto, fijaros bien que siempre Dios les recordaba el Shema. ¿Qué es el Shema? Oye, Israel. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Porque a causa del politeísmo, el Señor siempre recordaba: el Señor tu Dios uno es, no muchos. Y ahora Dios, de alguna manera, revelándose como por los escritos de Moisés en el Pentateuco, Dios empieza a revelar el Espíritu Santo, pero muy paulatinamente, porque conocían, los judíos conocían al Espíritu Santo, como hemos visto ya en el Pentateuco, como el aliento, como la fuerza, como el viento de Dios, pero no como una persona al 100%, eso se puede desarrollar. El judío, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, no pienses, Josián, que los judíos siempre fueron monoteístas. Eran monolátricos. No monoteístas, monolátricos. ¿Qué es monolátrico? ¿Creían en el Dios supremo? Sí. ¿Creían en el Dios que ha creado los cielos y la tierra? Sí. ¿Creían en Yahvé como Dios poderoso y el Dios verdadero? Sí. Pero también creían en otros dioses más inferiores. Vaya. Sí. Eran monolátricos. Creían en otros dioses más pequeños. De ahí el becerro. De ahí el becerro de oro. Cuando Moisés sube al monte, que le dicen a Aarón: haznos un becerro, un dios para adorarle. Porque creían en algún dios más pequeño. Y por eso Dios siempre les advierte, y sobre todo en Isaías que estamos, les advierte diciendo: oye, Israel, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Eso está escrito. ¿Por qué decía eso Dios? ¿Por qué le recordaba: oye, Israel, yo soy tu Dios y no hay Dios fuera de mí? Porque ellos creían en él, en el Dios soberano, de acuerdo, pero creían en unos dioses más inferiores. Y Dios les decía, de alguna forma les recordaba: soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Y luego les recordaba el Shema: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Que sería el Shema: Shema Israel, Elohim Adonai, Elohim Yahid. Eso es en el hebreo, uno es. Entonces, el Señor tu Dios uno es. A partir de ahí, hermanos, se va desarrollando la personalidad del Espíritu Santo, porque Dios no dio esa revelación directa de que el Espíritu Santo es una persona, de que existía el Verbo, de que existía el Padre. No dio esa revelación a causa del politeísmo. Ok. Claro. A causa del politeísmo, el Espíritu Santo va revelando su personalidad paulatinamente, con atisbos, con detalles, como hemos visto en el Pentateuco, o vemos en Isaías también: envías tu Espíritu. Ahora vamos a ver la personalidad del Espíritu, cómo se va revelando ya en Isaías. Y se va revelando poco a poco, pero donde se hace ya fehaciente es en el periodo intertestamentario y por el libro de sabiduría. Sabiduría, fíjate tú, ya hace la personificación del Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos que vamos a leer. Isaías capítulo 63 y verso 10. Dice, y ya con esto vamos a finalizar. Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo. Fijaros bien, este texto resalta la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la electricidad nos enfada, por ejemplo. Por supuesto. O el viento nos enoja. Son fuerzas impersonales. Pero es que dice que el Espíritu Santo se enojó. Solo se puede enojar una persona, uno que tiene razonamiento, uno que tiene intelecto, uno que tiene voluntad. Por lo tanto, dice, hicieron enojar al Espíritu Santo.
Ahí vemos la personalidad del Espíritu Santo, que es una persona divina. ¿De acuerdo? Isaías 63:14, este texto me gusta mucho, Josián, me gusta mucho. Dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu, estamos en la neumatología de Isaías, no nos salimos de Isaías. El Espíritu, el Ruaj de Jehová, los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así los pastoreaste a tu pueblo, le dice a Dios. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Es decir, que el Dios que los pastorea y el Espíritu que los pastorea es sinónimo. Llegan a ser uno mismo y el mismo Dios. Aleluya. Pastoreando al pueblo. Dice, ¿quién les pastoreó? Fíjate qué detalle. El Espíritu de Jehová los pastoreó. O sea, les pastorea el Espíritu Santo. Y luego dice, así los pastoreaste. A él, a Dios. Así los pastoreaste tú. Y dice, ¿y les pastoreó quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Dios es un mismo Dios. Ahí vemos que el Espíritu Santo es una persona que pastorea. Hay otro texto, Isaías 40, muy importante, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Fíjate, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Es decir, que el Espíritu de Dios tiene sabiduría. No es una fuerza impersonal. Es una persona con sabiduría, con intelecto. Fijaros bien que 1 Corintios, el capítulo 2 y el versículo 11 dice, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Conoce lo profundo de Dios. Total. El Espíritu de Dios. Y por eso dice el texto, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? Y ahora Corintios dice, ¿quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y hay otro texto, para finalizar, Isaías 48:16. Dice, acercaros a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Esto lo dice Isaías. Me envió Jehová el Señor y me envió su Santo Espíritu. Es decir, que tiene voluntad, que envía personas. El Espíritu Santo capacita y envía personas para hacer un trabajo. ¿Y cómo lo vemos esto? Hechos capítulo 20 y verso 28. Nos dice en el Nuevo Testamento, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos y como pastores. Establece pastores, confirma pastores, envía personas. Por lo tanto, vemos la personalidad del Espíritu Santo ya desarrollada en su pleno conocimiento en el Nuevo Testamento. Amén. Así que, hermanos, yo por no alargarme más, hemos visto varios aspectos, hemos visto Isaías capítulo 11, hemos visto Isaías capítulo 42 y hemos visto Isaías capítulo 61, hemos visto cómo da cumplimiento en el bautismo, hemos visto la paloma que simboliza, hemos visto la voz de Dios cumpliendo el ministerio profético y hemos visto que el Espíritu y Cristo son inseparables, trayendo libertad, juicio, justicia, cómo la ministrará, vindicando a los necesitados de corazón. Así que el Mesías y Cristo son inseparables y ya en el próximo programa me he guardado cosas para no tocar el Nuevo Testamento. Me he guardado cosas para no pisarme los cordones para el Nuevo Testamento, porque ahí ya es el culminar. Ahí vamos a culminar el Nuevo Testamento, hablando de la neumatología de Pablo, soteriológica, hablando de Cristo, que es estar en el Espíritu y estar en Cristo, los sinónimos, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, espero no haberos cansado mucho, es hablar mucho, son muchos datos, pero vemos que la neumatología de Isaías, hermanos, es muy importante para entender el desarrollo del Mesías en el Nuevo Testamento. De hecho, los evangelistas veían en Cristo al Mesías profetizado en Isaías, cumpliendo 100% cada profecía que se revelaba acerca del Mesías. Espíritu de consejo, de sabiduría, de comunión, hemos visto que era para la vida intelectual, para la vida práctica en el ministerio, para la vida de comunión. Y eso, en parte, hermanos, debe de estar en nosotros.
ese espíritu que está en nosotros capacitándonos. Simplemente es que ya hablaremos en el Nuevo Testamento de lo que es la llenura del Espíritu gobernando nuestras vidas. Eso lo tocaremos, Dios mediante, para otro programa. Así que con estas 4 pinceladas, para no hacerlo muy canso, hemos hablado del libro de Isaías, el Espíritu y el Mesías y el cumplimiento mesiánico. Hemos hablado del doble mesianismo, hemos hablado del Hijo del Hombre, hemos visto cómo aplicaban Isaías 53 y Isaías 42, los israelitas, y hemos visto el cumplimiento también de Juan el Bautista. Por mi parte, que Dios os bendiga a todos. Perfectamente. Un abrazo y no sé, lo que tú quieras hacemos, José. Sí, mira, vamos a ver. Hoy sí que andamos mejor de tiempo, porque son las 11:08, pero quiero agradecerte públicamente tu esfuerzo, porque sé que tienes un resfriado y la garganta la tienes un poco o bastante afectada, y aun con todo te has esforzado. Muchísimas gracias. Por lo cual, como dije en el primer programa, voy a posponer para el último programa, ¿vale?, las preguntas. Y no te voy a hacer hablar más que despedirte de la audiencia. Pero antes, tocayo, en nombre mío personal y del equipo que formamos Sana Doctrina, muy agradecidos de verdad, muy contentos con la exposición. Y una vez más, como la otra vez, una vez más hemos disfrutado y ha sido muy provechoso. Amén. Así que nada, tocayo, te despides. Hasta el próximo martes. Adelante. Pues perfecto. Pues nada, que Dios os bendiga a todos, audiencia. Ya sabéis que estamos aquí todos para aprender. Unas veces exponen unos, otras veces exponemos otros, pero el cometido de esto es ir enriqueciéndonos todos, trayendo luces, trayendo pues alguna aplicación que pueda servirnos para nuestra vida cristiana y sobre todo traer conocimiento para ponerlo en práctica. No solo llenar nuestra cabeza, sino también nuestro corazón. Y nada, espero haber sido de bendición. ¿Seguro? Estamos tocando la neumatología, que es un tema muy amplio. Toqué el Pentateuco, que fue muy enriquecedor, y hemos tocado solamente el libro de Isaías. No me he podido meter con Ezequiel, que hay tela, con Joel, con Miqueas, que son otros datos, y eso ya no lo voy a tocar porque simplemente con hablar del Espíritu y del Mesías creo que es suficiente, y el próximo programa, si Dios permite, pues ya culminamos en el Nuevo Testamento con la neumatología de Pablo y posiblemente de Lucas. ¿De acuerdo? Por mi parte, que Dios os bendiga, un abrazo y espero haberos hecho bien, hermano. Y si alguna cosa no la habéis entendido bien, porque voy muy, los datos que tengo les voy dando muy así, pues nada, anotar las preguntitas y el próximo programa, pues las resolvemos. Por mi parte, nada, que Dios os bendiga y un abrazo. Tocayo, es un placer compartir contigo, de verdad, me encanta compartir contigo por tu manera, tu forma, tu humildad, porque sé que eres un maestro y siempre estás ahí diciendo de aprender cuando tú eres un hombre de los que puedes exponer tanto o mejor que cualquiera de nosotros. Que Dios te bendiga, compañero. Un abrazo. Venga. Qué bien. Bien, buenas noches. Ya sabéis, el próximo programa lo tenemos, si Dios quiere. Decir que podéis también seguirnos en Instagram, ¿vale? Jóvenes para Cristo. Sana Doctrina Jóvenes para Cristo. Y nada, tío José, muy bien. Dios os bendiga a todos en el nombre de Jesús. Muy bien, David. Perfecto.